El concepto del infierno siempre ha cautivado la imaginación humana. Es un lugar de sufrimiento inimaginable, un reino de eterna oscuridad. Desde los mitos antiguos hasta la literatura moderna, el infierno ha adoptado muchas formas, pero ninguna obra ha tenido un mayor impacto en nuestra percepción del infierno que la Divina Comedia, de Dante Alighieri. El viaje de Dante por el infierno comienza en un bosque oscuro. Perdido y asustado, se encuentra con el poeta romano Virgilio, quien lo guía a través de los 9 círculos del infierno. Cada círculo representa un pecado diferente, y los castigos se vuelven progresivamente peores. A través de su viaje, Dante nos ofrece una visión de los rincones más oscuros del alma humana y la posibilidad de redención. Dante se encuentra perdido en una selva oscura, símbolo de su propia confusión espiritual y desesperación. El miedo se apodera de su corazón al verse rodeado de 3 bestias, una pantera, un león y una loba. Estas criaturas representan los pecados que amenazan con consumirlo: la lujuria, la soberbia y la avaricia. Justo cuando toda esperanza parece perdida, una figura aparece ante Dante. Es el espíritu de Virgilio, el renombrado poeta romano, quien se ofrece a ser el guía de Dante a través de los horrores que le esperan en el más allá. Juntos se acercan a las puertas del infierno, una visión aterradora que le provoca escalofríos a Dante. Al descender al primer círculo del infierno, Dante y Virgilio se encuentran con una escena de total desesperación. Innumerables almas vagan sin rumbo. Sus gritos de angustia resuenan en el aire. Para llegar a los otros círculos del infierno, Dante y Virgilio deben cruzar el río Aqueronte, donde se encuentran con Caronte, el barquero del inframundo. Caronte transporta las almas de los condenados a través del río hasta su castigo eterno. La visión de las almas, clamando desesperadamente por subir a la barca de Caronte, llena a Dante de una sensación de terror. Con un escalofrío, Dante sube a la barca, con los gritos de los condenados resonando en sus oídos. Dante pronto descubre que el infierno no es un vacío caótico, sino un lugar de orden terrible. Es un vasto abismo en forma de embudo, con 9 círculos concéntricos que descienden en espiral hacia sus profundidades. Cada círculo corresponde a una categoría específica de pecado, y los castigos se vuelven cada vez más severos a medida que descienden. Virgilio explica que esta estructura infernal refleja la justicia divina de Dios. La severidad del castigo corresponde a la gravedad del pecado cometido en vida. El viaje de Dante no es solo un descenso físico al infierno, sino una exploración espiritual de las consecuencias del pecado. Antes de entrar en el primer círculo del infierno, propiamente dicho, Dante y Virgilio se encuentran con una multitud de almas en las orillas del Aqueronte. Estos son los que no se comprometieron, los que vivieron sus vidas sin tomar una decisión a favor o en contra de Dios. Su castigo es existir en un estado de perpetua inquietud, eternamente privados de la entrada al cielo o al infierno. Su destino lo determina Minos, el juez infernal, que envuelve su cola de serpiente alrededor de cada alma, varias veces, indicando el círculo del infierno al que están condenados. El primer círculo en sí, conocido como limbo, es sorprendentemente tranquilo. Aquí
Dante se encuentra con las almas de los paganos virtuosos, aquellos que vivieron vidas morales, pero nacieron antes de la época de Cristo. Descendiendo más profundamente en el abismo, Dante y Virgilio llegan al segundo círculo del infierno, reservado para los lujuriosos. Aquí, el aire es denso por el sonido de vientos huracanados, una tempestad constante que refleja las pasiones descontroladas de los condenados. Las almas están atrapadas en el torbellino, zarandeadas como hojas en una tormenta. Entre los que Dante reconoce hay figuras de la historia y la mitología que fueron consumidas por su lujuria. Dante se siente particularmente conmovido por la historia de Francesca da Rimini y su amante, Paolo. Su castigo es ser azotados eternamente por los vientos de la pasión, un crudo recordatorio del poder destructivo del deseo desenfrenado. El tercer círculo del infierno asalta los sentidos de Dante con su abrumador hedor a podredumbre y putrefacción. Aquí, los glotones están condenados a revolcarse en un fango nauseabundo, una lluvia perpetua de inmundicia y excrementos que cae sobre ellos. Custodiando este círculo está Cerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas del infierno. Con ojos que arden como brasas, Cerbero desgarra la carne de los glotones, que están eternamente consumidos por su hambre y sed insaciables. Mientras Dante observa a las almas que luchan en el fango, le llama la atención su absoluta degradación. Su castigo en el infierno es un fiel reflejo de sus pecados terrenales, un estado perpetuo de hambre y sed que nunca podrá ser saciado. El cuarto círculo del infierno es una llanura desolada, dividida por un profundo abismo. Aquí, las almas de los avaros y los pródigos están condenadas a una eternidad de trabajo inútil. Dante observa, con una mezcla de compasión y desprecio, cómo empujan sin cesar enormes pesos, solo para que estos choquen con los pesos empujados por los del lado opuesto. Los avaros, que acumularon riquezas en vida, están ahora condenados a cargar con el pesado fardo de su avaricia por toda la eternidad. Los pródigos, que malgastaron sus fortunas, se ven obligados a gastar su energía de una manera igualmente inútil. Su castigo es una cruel ironía, un ciclo perpetuo de trabajo y frustración. El quinto círculo del infierno es un espectáculo horripilante de violencia y rabia. Aquí, el río Estigia, un torrente embravecido de sangre y lodo hirvientes, fluye por un paisaje desolado. Dante retrocede horrorizado al presenciar a las almas de los iracundos, con los rostros desfigurados por la ira, luchando por mantenerse a flote en las aguas ardientes. Se atacan unos a otros. Su furia es un eco del tormento que ardía en su interior durante su existencia mortal. Para cruzar el río Estigia, Dante y Virgilio suben a la barca de Flegias, el barquero de esta infernal vía fluvial. Mientras navegan por las traicioneras corrientes, Dante observa a las almas de los taciturnos, ahora sumergidas bajo la superficie del río. A medida que Dante y Virgilio se acercan al sexto círculo del infierno, el aire se vuelve denso por el hedor a azufre y el sonido de gritos agónicos. Ante ellos se encuentra la ciudad de Dite, una fortaleza llameante que marca el límite entre el infierno superior e inferior. Custodiando las puertas de Dite están las monstruosas furias, con ojos que arden de odio y cabellos
que son una masa de serpientes retorciéndose. El sexto círculo es un vasto cementerio, cuyo paisaje está plagado de tumbas abiertas, envueltas en llamas. Aquí, los herejes, aquellos que negaron la inmortalidad del alma o desafiaron la autoridad de Dios, están condenados a arder por toda la eternidad. A pesar de los horrores que le rodean, Dante no puede resistirse a entablar un debate teológico con algunas de las almas condenadas. Más allá de la ciudad de Dite se encuentra el octavo círculo del infierno, conocido como Malevolche, una vasta extensión de 10 fosas concéntricas. Finalmente, Dante y Virgilio llegan al noveno círculo del infierno, Cosito, un vasto lago helado donde están aprisionados los traidores definitivos. En el centro del lago, Dante contempla la visión más aterradora de todas, Lucifer, utilizando sus lágrimas congeladas como asideros. El viaje de Dante por el infierno es una experiencia desgarradora e inolvidable. A través de imágenes vívidas, personajes alegóricos y profundas reflexiones teológicas, Dante nos ofrece una visión de las consecuencias del pecado y la posibilidad de redención. Al emerger de las profundidades del infierno, Dante ha cambiado para siempre. Ha sido testigo de las profundidades de la depravación humana, pero también ha vislumbrado la luz divina de la esperanza. El infierno no es simplemente una obra de ficción, sino una obra maestra atemporal que sigue resonando en los lectores, siglos después de haber sido escrita. Es una obra que nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a enfrentarnos a nuestros propios pecados y a luchar por un propósito más elevado. El infierno ha tenido un impacto profundo en el arte, la literatura y la cultura occidentales. Sus vívidas imágenes han inspirado a innumerables artistas, escritores y músicos. Sus temas del pecado y la redención siguen siendo explorados en la literatura y el cine. El infierno es un espejo que refleja la complejidad del alma humana.